Atiende, atiende. Suéltame, hombre. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el canal del Sol, en su nueva visión. No, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Mire, eh, el sistema educativo de la República Dominicana cuenta con una serie de instituciones que son prestigiosas, que están de primer orden, especialmente, especialmente, el máster dice el invitado que se va a conectar en un minuto, especialmente eh, como son el IFODOSO o la Pedagógica Dominicana, como se le está llamando ahora, al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Esta institución, que es la de más alto nivel en la formación de docentes en el país, en el día de hoy, póngame la foto, señor director, en el día de hoy acaba de graduar de manera virtual a 501 docentes, 501 acaba de graduar de manera virtual. Pero no es que haya graduado 501 docentes, eso no es lo importante, sino que son docentes de alta calificación en su formación. Mira, son graduados en por ejemplo, licenciado, para poner así, decir algo, en educación inicial, como se graduó en todas partes, pero aparte, como se graduó en todas las escuelas, pero aparte de ello, también tienen un diplomado en educación eh, virtual, en educación tecnológica. Tienen un diplomado en formación de inglés para maestros y también tienen un diplomado en neurociencia. Es decir, que aparte de su licenciatura salen con 3 diplomados. Ahí está, póngame de nuevo la foto, señor director, el doctor Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Un hombre que ha hecho un trabajo magistral desde la rectoría de esta institución y la ha proyectado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero no una proyección de pantalla, sino una proyección con hechos que sirven de relevancia a una institución como esa que es de formación docente. Todo el mundo sabe que los egresados de esta institución son los que tienen el más alto nivel en preparación. Lo han demostrado en más de una ocasión. ¿Eh? Si ustedes ven esto que estamos esperando, aquí veo que está entrando, ¿no? A un amigo invitado, un maestro invitado, un profesor invitado a nivel internacional, experto en educación a distancia y que atiende también las discapacidades de los estudiantes. Profesor Pérez Humaya, eh, eh, no sé, señor director, si ya entró. Estaba solamente, Humaya, si me escucha, solamente tiene que prender la cámara. Vamos a la pausa entonces, si Humaya, para poder resolver los asuntos técnicos y entonces volver de nuevo con el maestro Pérez Humaya, quien nos va a hablar de la educación a distancia. Señor director, vamos a la pausa y entonces regresamos. Así es que adelante.
Gracias amigos y amigas televidentes por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores en el día de hoy cuenta con la participación del profesor James Pérez Humaya, maestro especialista en educación a distancia, en educación virtual y también para estudiantes con discapacidades. Vamos primero a que el profesor Humaya eh, se nos presente, nos diga quién es él, de dónde nos habla y cuál es su formación. Adelante, profesor. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes que están sintonizando este prestigioso programa y principalmente para todos mis colegas educadores. La verdad que me siento muy honrado estar acá y les agradezco a ustedes en público la invitación. Mi nombre, como lo decía usted, James Pérez Umaña, para servirle. Yo soy profesor de educación especial acá en Costa Rica. Yo vivo en una zona que se llama Turrialba. Eso queda de la capital San José, alrededor de 45 kilómetros aproximadamente. Es un pueblo entre rural y urbano, tiene un poquito de todo, más rural que urbano. Es una zona muy hermosa, que tiene su característica como prácticamente todo el país lo es. Eh, y tiene un poquito también de clima tropical seco, un poco de clima tropical húmedo en algunas, más húmedo porque aquí llueve mucho en Ah, realidad, pero bueno, este año no solo por el COVID-19 hemos estado así como que todo ha sido distinto, sino que también por el lado del clima, aquí no ha llovido tanto como en otros años, sino que más bien en zonas muy secas de Costa Rica ha estado lloviendo demasiado, de hecho que han habido inundaciones también, como es la zona de Guanacaste, que es otra provincia de nuestro país. Bueno, yo tengo 18 años de trabajar con el Ministerio de Educación Pública. Yo inicié en el año 2002 trabajando como asistente de maestras de un centro de educación especial, que de hecho aquí en la zona de Turrialba hay una escuelita de niños con discapacidad que se llama Centro de Educación Especial. Yo trabajé como asistente de maestras 3 años. A partir del 2005 comencé a trabajar ya como docente en el área de educación especial, en problemas de aprendizaje, que es el área que se trabajan todas las partes básicas de español y matemática para trabajar esas dificultades de aprendizaje. Después, en el año 2010, me asignaron a otro centro educativo donde ya por concurso gané mi plaza fija, en donde me dieron la oportunidad de trabajar desde ese año hasta la fecha en otra área que se llama apoyo a la conducta. Esta área es completamente distinta al área de aprendizaje porque en el área de conducta lo que se trabaja es todo lo que es disciplina positiva, lo que es establecimiento de la conducta como tal y también establece unos roles importantes en el estudiante. Entonces eso me ha enseñado muchísimo en cuanto a ver al estudiante con todas las variables que puede obtener también a nivel escolar y a nivel también social. Y gracias a Dios, pues aquí llevamos todavía camino recorrido, vamos como por la mitad del camino, ¿verdad? En lo que es esta rama educativa, pero muy contento, gracias a Dios. Además de que he tenido la dicha y la gracia de poder trabajar como profesor universitario, fui 3 años profesor universitario también, dando algunos cursos en 2 universidades diferentes. También me he capacitado, he llevado varios cursos, entre uno de los cursos que más me ha encantado es el de lengua de señas, que aquí le llamamos LESCO, la lengua de señas costarricense, que es para personas con dificultades auditivas, ¿verdad? Y problemas de comunicación, que es este lenguaje alternativo que ellos manejan. Y bueno, y también hemos visto también conforme los años cómo ha evolucionado todo esto de la educación, que ya no es la misma desde hace 20, 25 años, ha cambiado muchísimo. Y bueno, aquí seguimos aprendiendo porque en esto de educación nunca se termina de aprender. Pero bueno, estoy muy ah, contento y ah, como les decía, agradecido con ustedes. muy bien. Eh, profesor, en estos momentos en que los sistemas educativos han abandonado su forma tradicional de la docencia, fruto del COVID, o sea que la presencialidad en la mayoría de los países no existe y está en la educación virtual. ¿Cuáles son los elementos importantes que lleva la educación a distancia? Ahorita, la educación a distancia. ¿Cuáles son los elementos principales?
Bueno, yo considero que un elemento principal es como quitarse el paradigma viejo, que nosotros llamamos. El paradigma, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar educación durante los años, hemos visto que la educación, a pesar de que a veces creemos que ha sido igual, cuando estudiamos un poquito la historia educativa a nivel mundial, ha tenido cambios y en muchas ocasiones han sido cambios radicales. Esos cambios que han habido durante los años y que muchos autores lo han dado es con respecto a lo que llaman paradigmas. Esos paradigmas son esos cambios en los cuales ya una forma de pensar y hasta una metodología tienen que cambiar por distintas razones. Yo considero que un primer elemento que podríamos tomar en cuenta para este proceso de virtualidad es que ya tenemos que tener en nuestro chip, en nuestra mente, de que ya tenemos que ejercer un paradigma distinto y de hecho que ya se hizo. Ya en países como el mío, como Costa Rica, ya se ha trabajado desde el mes de marzo en ese cambio, en donde ya muchas cosas son distintas, en la manera de llegar a sus estudiantes, en la manera de tener contacto con ellos, con sus familias, en la manera en que los estudiantes también han ido aprendiendo y asumiendo un rol distinto. Igualmente el docente ya no es aquel que imparte clases y que simplemente llega y transmite un conocimiento, sino que ahora es un guía del proceso evaluativo en donde el estudiante por él mismo tiene que llegar a su aprendizaje personal. Y el docente ahora es un acompañante, un guía que ilumina realmente ese camino en que el estudiante tiene que accesar a lo que quiere aprender, a lo que es importante para la vida. Entonces creo que un primer elemento es ese cambio de paradigma en nosotros mismos. Como educadores tenemos que cambiar ese paradigma. Yo sé que los docentes de muchos años lleva más trabajo, ese paradigma lleva hasta años poderse acoplar, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, si no nos adaptamos a las tecnologías, si no nos adaptamos a los cambios y a todos los sistemas nuevos que se están dando a nivel educativo, va a ser muy difícil que si nosotros como docentes podamos brindarle la mejor atención a nuestros estudiantes, pues nuestros estudiantes no van a sentir ese cambio todavía. Un segundo elemento importante, la facilidad por parte de los gobiernos en la inversión, no ver como un gasto económico, sino ver como un hecho de inversión en lo que es la tecnología. Lo digo por mi país, porque aquí en Costa Rica se ha hecho un gran esfuerzo, no digo que no, pero falta. Y yo sé que muchos países que están como nosotros o empezando estos procesos, yo sé que también van a ver esa parte porque la inversión en tecnología, les digo que aquí hay zonas rurales en donde cuesta mucho que los chicos se conecten. Hay padres de familia que tienen un teléfono celular y ese teléfono celular es lo que llamamos con plan prepago, que tienen que utilizarlo, pagan un saldo, pagan una cantidad de dinero, pero si se gastó, se gastó y no tienen más acceso. Entonces creo que los gobiernos, principalmente los ministerios de educación de cualquier país, tienen que apostar a una inversión. ¿Y cómo formarlo? Bueno, viendo de alguna manera, así como se sacan presupuestos para la salud, hay que sacar su presupuesto urgente y necesario para educación. Porque ¿cómo queremos una educación virtual sin elementos de virtualidad, sin la tecnología? Es muy complicado. Y dejarle y asignarle esa responsabilidad a los padres de familia con la situación de crisis que muchos países tenemos actualmente es muy difícil. Entonces creo que los gobiernos tienen, o ya sea invertir un poco más de su Producto Interno Bruto, o bien sacar, por ejemplo, alianzas estratégicas con empresas nacionales o multinacionales para poder brindar ese acceso a la tecnología a los estudiantes. Y un tercer punto que considero importante para todo este cambio es también esa motivación hacia las familias y hacia el propio estudiante, la parte motivacional. ¿Por qué entro en la parte motivacional? Porque yo no soy muy el lector de Facebook, por ejemplo, pero sí veo que muchos padres, en algunos momentos que me he tomado el momento de leer, a veces se quejan por la carga educativa que tienen los chicos. Les cuento una experiencia aquí en Costa Rica, por ejemplo, se pasó mucho tiempo en el cual se decía que solamente se enviaban los trabajos de manera virtual al hogar o de manera impresa y ahí se acababa el asunto. Cuando nosotros nos empezaron a capacitar en Costa Rica de que esa no era parte de la realidad y no era la única realidad, sino que eso era solo un complemento, empezamos a entender que la educación virtual no era nada más de mandar el trabajo a los estudiantes y ya. ¿Por qué? Porque el estudiante se desmotiva al ver ese montón de trabajos, las familias dicen, bueno, ahora nosotros somos los maestros, ya los maestros no hacen nada, porque ese es un dicho que tienen muchos, pero en realidad no es así. El papel del docente tiene que ser, aparte de transmitir y guiar al estudiante a su aprendizaje, es motivar y motivar a su familia también en este proceso en el cual
tienen que llegar a algo que llamamos trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Familia y escuela y estudiante unidos en mancuerna para que ellos puedan salir adelante con los retos, para que juntos aprendan todos estos procesos que siguen y que todavía faltan, porque faltan más procesos todavía por seguir en esta virtualidad, más lo que venga en el 2021, y también para que ellos puedan ver que no es que se les delega la responsabilidad a ellos, no, sino que es una responsabilidad compartida. Y creo que llegó un justo momento porque a veces hay padres de familia que no asumen esa responsabilidad o no la han sabido asumir. Tal vez no es porque no quieren, sino porque realmente no han sabido cómo. Ahora es el momento en que la virtualidad deja en gran proporción a la familia asumir su rol, al estudiante asumir su rol de liderazgo como tiene que ser, como su propio eje de aprendizaje, y al docente también como partícipe y complemento de esa triangulización del aprendizaje. Entonces considero que ese eje y ese rol del docente de motivación hacia las familias tiene que ser fundamental para lograr el éxito, porque si el docente no está motivado, la familia no está motivada y el estudiante tampoco, va a ser en vano todo este proceso y no va a llegar a lo que queremos, es que realmente haya un aprendizaje, pero un aprendizaje significativo. Considero que esos serían los 3 puntos más importantes como para considerar esta virtualidad. En Costa Rica la educación es virtual o a distancia. ¿O usted no cree que hay una diferencia entre decir educación virtual y educación a distancia? Sí, claro, hay su diferencia. La educación a distancia es el hecho de que los chicos no están en el centro educativo y la educación virtual es el uso de la tecnología que se está dando. Entonces en Costa Rica están las dos modalidades, por eso se llaman de las dos maneras, porque a distancia es cuando el chico o la chica no está en sus clases, en su centro de estudio, sino que está en sus casas llevando este proceso. Y la educación virtual es el uso de la tecnología a distancia. ¿Verdad? Entonces, en este caso es en donde yo abogo a que los gobiernos tienen que invertir un poquito más en la educación virtual y también la motivación en la educación a distancia, en donde se tiene que motivar a las familias al proceso que se lleve de la mejor manera. Pero claro, son conceptos completamente distintos. Sin embargo, tienen mucho que ver y tienen que estar unidos, porque el hecho de estar juntos, uno lleva al otro. Si hay educación a distancia, es donde utilizamos más todavía la educación virtual. Y la educación virtual se tiene que llevar a cabo en el hecho a distancia, que no quiere decir que tenga que quedarse así. Ya se tiene que ir pensando más bien en un futuro no muy lejano, en la virtualidad, pero no a distancia, sino más bien en la virtualidad en el centro educativo, en donde la tecnología nos va a ayudar muchísimo a tener más herramientas tecnológicas, pero en los propios centros educativos, una vez que los estudiantes vayan retornando a la presencialidad, ya vamos a tener más herramientas para poder trabajar con ellos. En Costa Rica, la educación, los niños la están recibiendo a través de la conectividad o aparte de ello, la están recibiendo a través de la radio, la televisión y por material impreso. Correcto, está utilizando varios recursos. El primer recurso que se está utilizando es con una aplicación de Microsoft Teams, que se llama así, Microsoft Teams. Microsoft Teams, sí, la Correcto, esa plataforma está aplicación, utilizando aquí. es la que están utilizando acá. Esa aplicación es gratuita, los padres de familia no tienen que pagar más que lo que se gaste un poquito en la descarga del teléfono, que es módico, ¿verdad? Y no tienen que pagar ni anualidad ni nada, ni mensualidad, ningún tipo de tarifa. Lo que hacen, digamos, es los docentes programan sus clases y las programan de esa manera. Hay varias clasificaciones porque los estudiantes, dependiendo de la conectividad, que de hecho eso se hizo un estudio previo en el mes de mayo, si mal no me recuerdo, se hizo un estudio previo y se tuvo que hacer una evaluación diagnóstica en todos los centros educativos del país para ver cómo era la conectividad en los hogares en todas las comunidades educativas. Se determinó a nivel nacional que hay un 65% de familias que tienen conectividad y hay casi o más, un poco más de 30% de familias que tienen cierta conectividad pero no completa. Y hay alrededor de un 10% aproximadamente de familias que no tienen absolutamente ninguna conectividad. ¿Qué llevó a esto a las autoridades ministeriales? Entonces, lo que se llama el trabajo impreso, que son las famosas guías que ahora le llaman también las guías autónomas de trabajo O también las... cuadernillo, le llamamos aquí. Ajá, eso Cuadernillo le mismo, llamamos aquí. el cuadernillo. Aquí se llaman guías autónomas.
Esas guías son trabajos sencillos impresos que se les envía a las familias que no tienen o poco acceso a la internet o que no tienen del todo acceso. Entonces, se hace un muestreo a nivel de cada centro educativo para saber cuántas familias necesitan el trabajo impreso. Se establece una fecha de envío a los centros educativos, se hace una comitiva porque las aglomeraciones no se pueden llevar a cabo. Se hace una fecha para que ciertos funcionarios de cada centro educativo entreguen esos trabajos y una fecha para la entrega por parte de los padres de familia. Entonces se tiene este asunto en que se trabaja en algunos casos la modalidad virtual 100% y en algunos casos la modalidad impresa, en donde se hace este tipo de trabajos y este tipo de entregas en papel. Y se mantiene así. Ahora, también hay alternativas que el gobierno ha estado brindando, por ejemplo, en la televisión. Hay un canal estatal que se llama Canal 13, en donde también se han hecho, por ejemplo, programas educativos. Ahora, a partir del mes de agosto, si mal no recuerdo, en el mes de agosto se comenzaron los programas en donde se transmiten todos los días a ciertas horas del día programas educativos para diferentes edades y diferentes ciclos escolares, en donde se enseñan también parte de los contenidos que se están viendo en cada nivel escolar. Entonces, tenemos esa posibilidad. Tenemos la posibilidad también en la radio, hay una o dos estaciones de radio a nivel nacional que también transmiten programas educativos que también están de manera gratuita y accesible para todas las personas que quieran verlo, ¿verdad? Entonces, tenemos de todo un poco para poder accesar a ese aprendizaje aquí en Costa Rica. ¿Desde qué lugar, ¿verdad?, están trabajando los docentes? ¿Desde su casa? ¿Desde los centros educativos? ¿De Desde la cuál de casa, los dos? Desde la de la casa. casa. Sí, desde la casa. A nosotros se nos asignó lo que se llama teletrabajo, que es que Exacto. nosotros trabajamos acá en la casa y cumplimos un horario. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo trabajo de 7 de la mañana a 2:20 de la tarde, ese es el horario que tengo establecido, entonces ese es mi horario, solo que tengo que cumplir y ha sido muy complicado. Les cuento un poco porque yo soy padre de familia, tengo 2 niños que están en edad escolar, mi esposa trabaja, ella tiene que salir a las 7 de la mañana, llega aquí a las 6 de la tarde, y no se dan cuenta ustedes que a veces la recarga laboral es bastante grande para uno, a veces, y hay gente que se deja de decir que los maestros, perdónenme la expresión, pero a veces somos vagos, y vieran que más bien se nos triplica y cuadriplica el trabajo, con este simple hecho. Yo tengo que trabajar, cumplir mi horario de trabajo, asignar las funciones que tengo, lo que mis jefes me pidan en cuanto a papeles, en cuanto a documentos, en cuanto a procesos, en cuanto a cosas con los padres de familia, que me convocan a reunión, que me convocan a capacitación, ve porque mis hijos cumplan sus tareas y mis hijos todos están conectados en clase también, tenemos que repartirnos de alguna manera la conectividad porque solo hay 2 computadoras en la casa. También tengo que velar por las cosas personales del hogar, la alimentación de mis hijos, las tareas de mis hijos, las tareas de los estudiantes, recibir dudas y consultas de las madres de familia, recibir también lo que se llaman evidencias, que son todas las muestras que mandan los padres de familia, que esa es otra modalidad que tenemos. Nosotros trabajamos como en segunda forma por WhatsApp también, en donde a los padres de familia que se les envía de manera digital sus trabajos, ellos envían fotografías de los trabajos finalizados. Entonces, el docente a cargo también de cada grupo tiene que revisar todos esos trabajos. Y he visto que colegas en mi área no están así, no están sacrificados, pero sí tengo colegas que tienen que trabajar 1, 2, 3 de la mañana revisando trabajos, tienen que alistar guías. Ahora lo que estamos en esta semana es en lo que se llaman estrategias evaluativas, que son como trabajos asignados de cada materia, en donde se dan al estudiante que lo realice de igual manera en casa o en forma física o digital. Tienen una semana para realizarlo con los contenidos más importantes que el docente considere, y eso es el 45% de la nota final del estudiante. Entonces, imagínense que hay colegas que trabajan muchas horas, ¿verdad? Entonces, sí ha habido de parte de los gremios y los sindicatos como que han alzado la voz últimamente por esa sobrecarga laboral de los docentes, y en eso se está trabajando, pero en realidad sí, en realidad el trabajo, aunque muchos dirán, pero está en la casa y usted está tranquila y tranquilo, no, vieran que más bien es mucho más el trabajo en casa que afuera. Bien, Jane, ¿cómo realizan ustedes la retroalimentación con los estudiantes que tengan especialmente alguna dificultad eh, de no entender una tarea que ustedes le hayan puesto? ¿Cómo ustedes resuelven eso? Bueno, se trabaja de distintas maneras. El que tiene, digamos, la potestad para decidir la manera más adecuada es el docente a cargo, que llamamos nosotros docente a cargo, que es el docente que está con el Encargado grupo, del ¿verdad? grado. Cada Sí, grupo. encargado del Correcto, grado. el encargado del grado.
él designa, digamos, cuál es la metodología a utilizar. Le voy a comentar algunos ejemplos. No es que sea la regla acá, sino que como le menciono, cada docente tiene su manera y su estrategia. Sí hay, en cierta forma, libertad de cátedra, por así llamarlo, por parte del Ministerio de Educación de acá, en el sentido de que el docente pone su creatividad a trabajar conforme, digamos, los estudiantes obtengan el mejor conocimiento posible. Hay libertad en eso. Hay docentes, por ejemplo, que lo que hacen es, con los chicos que tengan alguna condición de aprendizaje limitada, ellos lo que hacen es trabajar lecciones aparte con los chicos. Entonces, no trabajan solamente con la clase asignada a tal hora con su grupo, sino que aparte asignan otro momento para trabajar, digamos, una o dos lecciones y reforzar tal vez el aprendizaje. Se utiliza también las modalidades como las de nosotros en el servicio de apoyo, que así llamamos, que son docentes de educación especial que trabajamos directamente con el docente a cargo y los apoyamos. Entonces nosotros también nos asignan algunos estudiantes para ayudarles a reforzar, principalmente en el área de problemas de aprendizaje, cuando es español y matemática la mayor dificultad de algún chico. Hay docentes que también trabajan, por ejemplo, asignando también, trabajando de una vez lo que llamamos las guías acá, las van trabajando en la misma lección virtual. Por ejemplo, los ejercicios que vienen en esa guía se entregan, por ejemplo, la semana anterior. Esta semana vamos a trabajar esas guías que se entregaron la semana pasada. Entonces, el docente en su misma clase va trabajando la misma guía con el estudiante, va explicando el tema, va explicando, digamos, los ejercicios que se van dando y el estudiante ya puede ir resolviendo por sí mismo y ahí mismo en la clase virtual se van aclarando consultas. Hay docentes que trabajan diferente. Hay docentes que explican solo la guía rápidamente y termina la clase. Hay docentes que lo que hacen también es que explican los temas, no la guía, sino que explican un poco los contenidos, dan como una pequeña clase, aclaran alguna duda y el estudiante ya por lo menos tiene la base teórica y práctica para poder realizar sus guías en casa. Pero hasta el momento no se ha establecido como una metodología a seguir por todos, sino que cada docente tiene su forma y metodología más adecuada según las dificultades que sus estudiantes muestran. Si usted le pudiera poner un número, ¿en qué porcentaje usted cree que existe la interacción entre estudiante y maestro allá? O sea, ¿cómo interactúan los estudiantes y los maestros? Si el maestro tiene la oportunidad de tener esa interacción con su estudiante, o sea, utilizando los términos, si puede trabajar de manera sincrónica. Es decir, si usted le pone un número, ¿en qué porcentaje usted diría que se da esa situación? Bueno, de las experiencias que yo he tenido y que he presenciado, porque yo también he dado estos acompañamientos con mis colegas, yo diría que la interacción es un 80%. ¿Por qué no el 100%? Porque a veces puede suceder lo que te decía al principio. Hay estudiantes que les cuesta conectarse, hay estudiantes que la sesión lo sacó, que ya no tuvieron saldo en su teléfono, ya no pueden ingresar de nuevo, o tienen problemas de conectividad, o del todo no se pudieron conectar. Entonces siempre hay estudiantes, no se cumple el 100% de asistencia. Es muy difícil por las condiciones que le decía anteriormente. Entonces, dentro de los estudiantes que sí están conectados, sí puedo decir que hay un porcentaje bastante alto de interacción. Lo que pasa es que el tiempo es muy limitado. El tiempo se mantiene en 60 minutos de acompañamiento y a veces no da tiempo para interactuar tanto. Ahí es donde entra la creatividad del docente y muchos ya lo han puesto en práctica y hemos llevado a nivel nacional muchas capacitaciones en donde no debemos de limitarnos solamente a la teoría y ya, sí es importante y claro, pero tenemos que tener en nuestro rol dentro de la lección brindada al estudiante, tenemos que tener espacios para relajación, espacios para interacción, espacios para socializar, aunque sean pequeños, 2, 3, 5 minutos, en donde el estudiante logre esa interacción social que ahorita, aunque sea de manera virtual, no está logrando por no estar en la presencialidad. Entonces ya hemos ido aprendiendo hasta eso, hasta empezar a relacionarnos socialmente a través de la tecnología, porque creíamos que solo la tecnología, al estar lejos, ellos no van a sentir y no les va a preocupar, y más bien nosotros hemos palpado de que más bien hace mucha falta la interacción social, aunque sea de manera virtual, hace mucha falta al estudiante, ese sentir de que el docente le diga que está con él, de que sienta apoyo, de que el estudiante sienta que alguien está poniéndole atención, de que si tiene una duda no la calle, no se omita de preguntar, sino que más bien esos momentos sirvan hasta para, por ejemplo, ver un pequeño video
y ellos comentar del video, ¿verdad? Que todos interaccionen, que todos participen y así unos aprenden de otros, entonces se hace un aprendizaje cruzado. Y esa es la idea, ¿verdad? Utilizar esos espacios, aunque sean clases y en clases muy cortas, para poderlo hacer. Pero sí, con respecto a la pregunta, ya más concretamente, sí considero que dentro de los que se pueden conectar hay un porcentaje alto, te puedo hablar de un 90%, pero si hablamos del total de la clase, de todos los estudiantes de la clase, sí te digo 80-85% de interacción. Bien, con el nuevo concepto de teletrabajo, por ejemplo, ya aquí el Ministerio de Trabajo ha dictado normas y reglas. Por ejemplo, ahora le pregunto yo a ustedes, ¿le suministra el Ministerio de Educación a usted el equipo que va a utilizar? ¿Le facilita el internet que va a utilizar? ¿Qué facilidad le da para usted desarrollar ese trabajo desde su hogar? Bueno, la verdad que nunca es bueno hablar mal del jefe, ¿verdad? Que como llaman a uno. Pero bueno, de ahí hay que decir las cosas como son. El Ministerio de Educación aquí en Costa Rica, lo que sí le puedo decir que nos ha facilitado es capacitación. Yo no puedo y ni tengo queja de eso. Sí nos ha facilitado, nos ha dado espacios de participación docente, nos ha dado, por ejemplo, cómo interaccionar, herramientas digitales que podemos utilizar con los chicos, nos ha dado capacitaciones hasta de cómo, por ejemplo, manejar un poquito nosotros la tecnología desde el principio, porque muchos no sabíamos utilizar estas herramientas que utilizamos ahora, menos en una computadora. Entonces ahora eso sí, el Ministerio de Educación sí, pero aquí el docente, cada uno tiene que hacerse cargo de su internet, de pagar los servicios eléctricos, de su computadora y de todas las cosas personales. Aquí sí tenemos que hacernos cargo nosotros, no hay un rubro específico que nos pague eso, tampoco hay ningún convenio con ninguna empresa que nos haga a nosotros esto, ¿verdad? Que nos faciliten estas herramientas y al estudiante mucho menos. Lo que le mencionaba al principio, los estudiantes tienen que ver de qué manera invierten. Hay un programa, sí hay un programa, pero que como que no dio buen resultado, que se llama Hogares Conectados. Es un programa que creo que es del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, en donde este es un instituto que da ayuda social a familias de escasos recursos. Hubo este programa durante el año pasado, antepasado, y todavía se continúa un poco este año, pero como que no ha habido muchos resultados, y aparte de que, como ustedes lo saben, la crisis ha hecho que todo baje, entonces los presupuestos han bajado. Entonces se ha dejado de apoyar a los estudiantes. El programa Hogares Conectados lo que le implementaba era internet básico y una computadora o un dispositivo como tablet para el estudiante que requería, ¿verdad? Que tuviera necesidad económica, pero esto no llegó a todas las familias que se ocupaban y no duró todo el tiempo que necesitaba, y más este tiempo, pues entre más se necesitó, más bien ahorita con lo de pandemia, lamentablemente bajó el presupuesto, entonces se dejó de lado este programa. Entonces, ni tampoco los mismos estudiantes tienen la capacidad ahorita como de decir, recibo ayuda de tal cosa. Lo que sí se hizo un poco en Costa Rica durante varios meses fue lo de algunas becas que se dieron, ¿verdad? Para familias de escasos recursos y que fueron golpeadas por el COVID-19. Eso del gobierno sí lo estableció durante este año. Lo estableció desde el mes de mayo y creo que hasta el mes de septiembre fue que se dejó de dar estas ayudas, que eran como un salario base, más o menos, pero para las familias que calificaban, enviaban, digamos, lo que eran sus datos personales, su situación laboral, etcétera, y familiar, para ver si calificaban, y esto también lo manejó el IMAS, el Instituto de Ayuda Social, y ellos determinaban cuáles familias realmente calificaban. Entonces se les dio alrededor de 5 meses, se les dio un subsidio a estas familias, pero obviamente no era solo para tecnología. Este subsidio era para que las familias golpeadas por la pandemia tenían que cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, servicios públicos, y si quedaba para tecnología. Lamentablemente era muy poco un salario base como para poder invertir en tecnología, pues las familias preferían lógicamente las cosas básicas. Pero en resumen, sí, no tenemos ahorita como rubros o una ayuda específica del gobierno, hasta el momento no tenemos, ni los docentes y los estudiantes tampoco. Muy bien. Jane, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a abrir los teléfonos para que los amigos televidentes pregunten, le hagan preguntas y además dejarle a usted la siguiente pregunta para cuando regresemos. ¿Cómo tratar a estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial por medio de la virtualidad? ¿Cómo podemos tratar a esos estudiantes que, o sea, que tengan problemas de aprendizaje o que tengan problemas auditivos, que tengan problemas visual?
¿Cómo Ujú. podemos tratar esos estudiantes en medio de esta situación? Pero eso usted me lo va a contestar después de esta pausa comercial. Así que adelante, señor director. Por continuar ahí, con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional, su programa, hablan los educadores. Profesor, échese de nuevo un ratico, un poquito más hacia atrás para que salga completo. Eh, Está bien. bueno, espero que me pongan los teléfonos en pantalla para las preguntas que quisieran hacer los amigos televidentes y entonces que el profesor me pueda contestar estas preguntas. ¿Cómo Ujú. manejar la situación de algunos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especiales? Sea por ejemplo, el aprendizaje que son más lentos, o problemas auditivo, o problemas de visión, o cualquier otra discapacidad. ¿Cómo enfrentarlo en medio de esta virtualidad? Bueno, don Julio y queridos televidentes, bueno, brevemente les voy a comentar. Por ejemplo, no sé si en República Dominicana a nivel educativo se ha empezado a trabajar con lo que es la inclusión educativa. Le pregunto, don Julio. Sí, sí, pero Sí, 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 la ok. escuela dominicana es inclusiva, le da facilidades. Ujú. Ok, el asunto es el siguiente, les comento. Por ejemplo, se ha manejado durante este tiempo, desde el año pasado o antepasado, se ha manejado un poquito lo de la inclusión educativa, que la educación tiene que ser igual para todos. Entonces se ha ido como encerrando un poco el camino educativo en que el estudiante, a pesar de su condición, tiene que recibir exactamente lo mismo que los demás. Eso ha ido muy bien, se pensó muy bien en que el estudiante realmente no se le marginara de todo eso. Sin embargo, nos ha dado también, se ha ido como por otro lado del camino el concepto de lo que es inclusión, en el sentido de que ahí el estudiante ahorita no está recibiendo lo que debería de recibir según cada condición. Se dejó de pensar en el individualismo y se pasó un poquito más a la colectividad. ¿A qué me refiero a eso? La colectividad pasa en que, por ejemplo, si usted tiene que dar una forma, digamos, estándar de dar su clase, usted tiene que dársela al estudiante que tiene una discapacidad motora, al estudiante que tiene una discapacidad mental, al estudiante que tiene una discapacidad visual, etcétera. Entonces, usted tiene que dar lo mismo en cualquier condición que el estudiante tenga. Y creo que aquí el concepto de inclusión se ha tergiversado, porque a lo que yo comprendo, el concepto de inclusión no es que tenga que dársele todo a todos, sino que lo que hay que pensar es en que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. ¿Y cómo van a tener las mismas oportunidades? Pues trabajando desde la individualidad y no desde la colectividad. Entonces, creo y me parece que el enfoque educativo que tiene que darse en los países donde se está aplicando la inclusión educativa tiene que ser en ese sentido, no de ver todo igual para todos, como se está haciendo ahorita, sino de empezar a ver a cada estudiante desde su individualidad. Si yo tengo una discapacidad visual, tengo que recibir los apoyos a mi condición. Si yo tengo una discapacidad cognitiva, tienen que aplicarme las estrategias necesarias para yo, a mi ritmo y a mis posibilidades cognitivas, empezar a llegar al aprendizaje. Pero yo no puedo estar en una clase en donde, aparte de que me cuesta, por ejemplo, los procesos matemáticos, ahora que estábamos hablando de que usted estudió matemática, los procesos matemáticos de cálculo mental, si el estudiante no los tiene o no los ha adquirido y está, por ejemplo, en un segundo o tercer grado del ciclo escolar, y hay compañeros que ya lo tienen desarrollado, entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar que ese estudiante va a adquirir ese mismo nivel? Nunca lo va a llegar a tener si no se le trabaja desde la individualidad. Le cuento, por ejemplo, ahora los estudiantes, desde hace 2 años atrás, los estudiantes iban a servicios de apoyo educativo, que es en lo que yo trabajo, les dábamos lecciones aparte para nosotros ir como nivelándolos desde la parte conductual, que es la mía, y desde la parte de aprendizaje desde este otro servicio. Y los estudiantes tenían, su gran mayoría tenían éxito porque ya iban nivelando a su ritmo, a sus posibilidades, y tenían un tutor especializado para eso.
Ahora cuando entró a regir más fuertemente esto de la inclusión, eso se dejó completamente. Ahora se tienen que dar las clases en toda la colectividad, el mismo contenido para todos los estudiantes, las mismas técnicas para todos los estudiantes, pero lamentablemente no va a servir la misma receta para todos, y usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque no es la misma manera. Por ejemplo, si usted le enseñan a manejar un automóvil, y me le enseñan a mí, usted va a tener su manera de percibir cómo manejar, tal vez en 2 o 3 clases ya usted aprendió. A mí tal vez me lleve hasta 10, 12 veces practicar. Entonces no es lo mismo, no estamos en la misma condición, no estamos ante la misma igualdad. Y vea qué curioso, la inclusión habla de igualdad, pero a la hora de aplicarla no hay igualdad real. Entonces creo que una manera de trabajar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, con dificultades cognitivas, es más bien regresando a sus principios de individualidad, en donde la inclusión en algún momento lo que llega a ser es más bien ver al estudiante como ese ser integral que es, como lo que debe de ser, ver sus particularidades, ver sus necesidades y sus capacidades y brindar todos los apoyos. ¿Para qué? Para que en algún momento, gracias a todos esos apoyos, el estudiante pueda dar un buen rendimiento y al final entonces pueda ya llegar a ese nivelamiento educativo y de aprendizaje. Pero mientras el aprendizaje y la parte educativa siga dándose hacia la colectividad y no hacia la individualidad, entonces es muy difícil que salgan adelante. Jay, y pregunta la maestra María Dominga Coma, que participa conmigo en la mañana, los martes, en el programa Despertando al Magisterio. ¿Y cómo podemos nosotros entonces tratar de llevar, de que los estudiantes en estas clases que la están realizando de manera individual, cómo podemos tener un trabajo de ellos en grupo, colectividades que entre ellos puedan compartir? Entre Bueno, ellos. en este caso sí puede haber, yo apostaría más bien a una metodología bimodal. Cuando hablo de una metodología bimodal es que, por ejemplo, permita al estudiante tener su espacio de interacción social con sus iguales, porque Exacto. tiene que tenerlo, no podemos privarlos de ello. Pero también, aparte de esas clases, con su docente a cargo, debe de tener su espacio personal, en donde el estudiante, dependiendo su situación y su condición, debe de trabajar sus habilidades y de desarrollar las destrezas que necesita para llegar y empezar a salir adelante a nivel académico. Pero Entonces creo y considero, Jay, ¿cómo por, lograr ese aprendizaje colaborativo entre uno y otro? O sea, que como muchas veces tenemos cuando las clases son normales, que a veces hay un estudiante, formamos grupos y hay algunos estudiantes que están más aventajados que otros y entonces ese ayuda al que tiene menos destreza. sí, yo lo que diría es que tal vez la estrategia más efectiva, don Julio, es en este caso trabajar, por ejemplo, con los tutores. Los tutores van a jugar un papel esencial en este proceso. Los tutores creo que no están pintados en la pared, como decimos acá, sino que los tutores lo que hacen es ese trabajo silencioso con el estudiante. Entonces, una manera de que el docente a cargo tenga un apoyo, tenga un sustento en su parte de trabajo, va a ser con los tutores de educación especial o tutores especializados que haya que conseguir. Entonces creo y considero que el éxito para estos estudiantes, ya sea el mismo docente, tener esa vocación de sacar su tiempo para poder trabajar por aparte con su estudiante, y si no puede o hay mucha sobrecarga laboral, que es lo que estábamos hablando ahora también, valernos de estos compañeros de educación especial para trabajar con esta población, porque la política actual de inclusión es que los docentes de educación especial tenemos nosotros que trabajar junto con el docente para todos los estudiantes y dejamos de lado al estudiante que le cuesta. Entonces yo considero que tienen que haber espacios aparte, clases aparte, tutorías aparte al estudiante que le cuesta. Y estos compañeros, estos colegas de educación especial pueden hacer un buen trabajo con esta individualidad, que creo que es la mejor estrategia que se puede trabajar con ellos, ¿verdad? Darles esas tutorías aparte para que ellos puedan ir saliendo adelante con sus necesidades educativas. Muy bien. Bueno, Jane, el canal nos informa que el tiempo se nos terminó, incluso nos hemos pasado con unos minutos. Gracias a Elvin por darnos esa facilidad. Jane, y para usted muchas gracias. Los dominicanos estamos agradecidos por sus orientaciones. Esperamos en otra ocasión también contar con su participación, que nos sirva de intercambio, que nos sirva de orientación en esta nueva modalidad de educación a distancia, donde la parte presencial prácticamente
por lo menos en este primer cuatrimestre en República Dominicana, está ausente. Así que gracias por tu participación, por tu colaboración y esperamos vernos en otra ocasión. Claro, Julio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos nuestros hermanos dominicanos. Un abrazo fraterno desde Costa Rica y ya usted tiene ahí mis datos, entonces en el momento que usted quiera que los acompañe en otra ocasión, con muchísimo gusto, encantado. Así es. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches.